Hola, muy buenos días. Soy el pastor José Romero, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Y los invito a que se queden con nosotros, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, con la promesa de que Dios le va a bendecir el día de hoy. También les extendemos la invitación a que nos acompañen los domingos de 11 a 12:30 a alabar y a glorificar el nombre de Dios aquí en nuestro templo, la Iglesia Bautista Emanuel. Nuestra dirección es el 879 norte de la calle Perkins en Nogales, Arizona. También le extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, hágalo para que usted pueda recibir los mensajes de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios los bendiga. ¿Cómo lo viste tú? Mejor el día de hoy. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, a primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 16. Y donde Dios nos permita, hermanos, el tiempo que Dios nos permita abarcar, vamos a hablar sobre este tema, hermanos, que es muy importante, ¿verdad? La resurrección. ¿Qué es lo que usted cree sobre la resurrección? ¿Habrá o no habrá resurrección? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Pero lo más importante de esto es, ¿qué piensa usted sobre la resurrección? ¿Está usted convencido, convencida de que habrá una resurrección? Y si habrá una resurrección, hermanos, entonces, y creemos esto, nuestra vida entonces tiene que reflejar que creemos que habrá una resurrección, ¿verdad? Como vivimos refleja si de verdad creemos que habrá resurrección. Pero bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos. ¿Y por qué no leemos y no se tienen que poner de pie? Pero sí tienen que tener reverencia a Dios y a su palabra. Y vamos a leer juntos, primero los Corintios, y es el capítulo 15, y el versículo 16 al 19. Y lo que cantamos ahorita, ¿verdad? Que sea, ¿verdad? Bellas palabras de vida. Así son las palabras de Cristo para nosotros. Dice, primero los Corintios 15, 16, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en la vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y permíteme orar una vez más. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderlas. Dame, Señor, gracia y sabiduría, Señor, para poder compartirla, Señor, con mis hermanos. Tu Santo Espíritu, Señor, abarque todas aquellas cosas que estoy seguro, Señor, que yo y mi mente finita no alcanzaremos. Pero tú hablarás a tu pueblo como siempre. Tú les darás su pan diario. En el nombre de Jesús oro. Amén. Bueno, hermanos, estos primeros versículos, hermanos, nos dicen que existe una imposibilidad, ¿verdad? No puede existir, no puede coexistir nuestra fe y la creencia, hermanos, de que no hay una resurrección. Nuestra fe, hermanos, nuestra creencia, para nuestra creencia, para nuestra fe, la predicación que hemos recibido, hermanos, de nuestro Dios, las buenas nuevas, la resurrección es un punto cardinal. Sin resurrección, hermanos, dice nuestro apóstol Pablo, el hermano apóstol Pablo nos dice aquí que, hermanos, todavía estamos en nuestros pecados. Si no hay resurrección y si Cristo no resucitó, porque no hay resurrección de los muertos, entonces ustedes y yo seguimos en nuestros pecados. Y luego dice también, hermanos, que aquellas personas que han muerto, que durmieron, dice el apóstol Pablo, utiliza esa palabra para decirnos que los cristianos no morimos, ¿verdad? Dormimos. Y cuando utilizamos esa palabra, significa que estamos esperando despertar un día. Entonces, hermanos, dice que aquellos que durmieron en Cristo, entonces, si no hay resurrección, entonces ellos perecieron. O sea, dejaron de ser, dejaron de existir.
Y cuando hemos tenido, hermanos, pues el gusto y a la misma vez, hermanos, la tristeza también de despedir a un hermano, siempre decimos a las familias, les decimos, tenga este consuelo de que usted va a volver a ver a su ser querido, si aquella persona era creyente en Jesús. Y a eso se refiere el apóstol Pablo, que no le podemos decir entonces a las personas que confíen, que volverán a ver a su ser amado, que confío en Cristo Jesús, porque no habrá resurrección. Ahora, pero él utiliza eso para decirnos, hermanos, no que no habrá resurrección, sino para decirnos, hermanos, que usted y yo, que en nuestra mente no puede caber la idea de creer en el Evangelio y no creer que haya una resurrección. Como parece que era la situación de los hermanos en Corinto. De alguna forma, hermanos, las filosofías de aquel tiempo y las ideas, ¿verdad? Y las falsas doctrinas habían llegado hasta ellos, y ellos decían ser tal vez creyentes en Cristo y a la misma vez negar que habría resurrección. Y de hecho, hermanos, en uno de los capítulos de Mateo y de Lucas, vemos que cuando aprendieron a uno de los, cuando hablaron con el Señor Jesús, entre los que probaban al Señor Jesús había un grupo llamado fariseos y otro que eran saduceos. Los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían que había resurrección. Entonces desde entonces ya había esa división. En alguna ocasión aprendieron al apóstol Pablo, hermanos, y para confundir a todos los que lo amenazaban, ¿verdad? Él les dijo que por predicar la resurrección entre los muertos de acuerdo a la fe de su pueblo estaba aprendido en esa ocasión, y dice que hubo una gran división porque en aquel lugar había estos dos grupos, uno que sostenía que habría resurrección y uno que sostenía que no. Ahora, pero nosotros, hermanos, sabemos que habrá resurrección. Nosotros estamos, hermanos, confiados en que habrá la resurrección, y el apóstol Pablo en los siguientes versículos nos va a enseñar cómo va a ocurrir eso, hermanos. ¿Cómo será aquella resurrección? ¿Cuándo? ¿Qué ocurrirá primero? ¿Y a qué se refiere? Nos va a explicar el apóstol también. ¿Qué es resurrección? Y nos va a enseñar, hermanos, que no es lo mismo reencarnación y resurrección, que parece ser también una idea que andaba rondando también allí en Corintios. Bueno, el capítulo 15, 20 al 23, vamos a leer ahí, hermanos. Más ahora, dice el apóstol Pablo, Cristo ha resucitado de los muertos. Jesús ha resucitado entre los muertos, y luego dice lo siguiente, hermanos, que Jesús es, ¿qué cosa? Primicias de los que durmieron. Es el primero de los que han resucitado. Ahora, hay que aclarar algo, hermanos. Cuando el Señor Jesús caminó sobre esta tierra, hubo personas que habían fallecido y el Señor los volvió a la vida, como Lázaro, ¿verdad? Pero, hermanos, Lázaro no resucitó en el sentido en que Jesús resucitó. Lázaro, hermanos, volvió a la vida, por decir así, pero tuvo que después morir como cualquier otro ser humano, y tiene una sepultura en alguna parte en Israel. En alguna parte quedaron los restos de Lázaro. También el hijo de aquella viuda, hermanos, que tenía solamente un hijo, y al cual el Señor sintió compasión y resucitó a su hijo, también él volvió a morir. De esta manera, hermanos, Jesús es el único que ha resucitado para después, hermanos, entrar a la gloria de Dios. Y el único que, hermanos, ha sido transformado. Amén. Bien, entonces, luego nos dice el apóstol Pablo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Por quién entró la muerte al mundo? Por Adán.
Él fue el que trajo la muerte en todos los sentidos, ¿verdad? Y dice Pablo, fue un hombre el que trajo la muerte a todo el resto de la humanidad. Y un hombre, Cristo, el que trajo la vida. Es muy importante saber eso, hermanos, porque si usted dice, ¿cómo puede ser que una sola persona, por una sola persona, todos tendramos que morir y padezcamos de lo que hemos padecido? Y sonara como injusto, ¿verdad? Pero luego Pablo nos dice, uno solo fue perfecto, uno solo se entregó como sacrificio perfecto, y por ese uno solo todos los demás hemos sido perdonados y santificados en la sangre de Cristo Jesús. Y porque ahora el resultado del pecado fue la muerte, ahora el resultado, hermanos, del sacrificio de Cristo Jesús es la vida. Y por eso, hermanos, habrá resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí hay que ponerle cláusula a ese todo, ¿verdad? Porque cuando él está diciendo todos, está hablando y refiriéndose al grupo de creyentes. No está diciendo todos en forma global. Está hablando de los creyentes. Bueno, luego, hermanos, dice, pero cada uno en su debido tiempo. Cristo fue las primicias. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Los hermanos que duermen, hermanos, y tal vez algunos de nosotros nos toque morir también antes de que Cristo venga. Ellos, hermanos, será primero Cristo y luego dice ellos. Ahora, el versículo 15 y el 24 nos dice, ¿cuándo vendrá el fin? El fin no vendrá sino hasta después de la resurrección. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya sido suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Entonces, hermanos, cuando sea, hermanos, tiempo que el Señor venga y resucite, hermanos, a los hermanos que han dormido, entonces, hermanos, dice que será el fin. Más argumentos lógicos, hermanos, que muestran que la resurrección era un punto cardinal de la fe y convicción de Pablo. Cuando los hermanos estaban en esta bifurcación, en este problema doctrinal, hermanos, el apóstol utiliza, hermanos, por decir así, lógica cristiana, argumentos cristianos, para demostrarles a ellos, hermanos, que él estaba firme y convencido de la resurrección de entre los muertos, y que eso era lo que Dios quería, hermanos, que nosotros supiéramos y creyéramos. Y luego él los utiliza estos argumentos y les dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Porque cuando usted es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si Jesús no resucitó, usted fue bautizado en el nombre de un muerto. Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Les está diciendo, estás haciendo algo ilógico. Si tú no crees en la resurrección, ¿cómo pues te bautizas en el nombre de Jesús y no crees en la resurrección? ¿Y por qué nosotros pregamos? Ahora dice el apóstol Pablo, ustedes están mirando mi vida, dice el apóstol Pablo, están mirando el trabajo y mi entrega, y están mirando los peligros que él tenía y otros hermanos por predicar el evangelio. Dice, ustedes, por decirlo así, ¿por qué creen que no hay resurrección mientras yo y los apóstoles estamos ofrendando nuestra vida por proclamar ese mensaje? Entonces,
si es así, tuviésemos, por decirlo de esta manera, que estar locos o estar mintiendo. Pero ¿quién quiere ofrendar su vida por algo que no es verdad? Luego, hermanos, dice: os aseguro, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muere. Cada día el apóstol le entregaba todo de sí, hermanos, para predicar el Evangelio de Cristo. Luego nos dice un evento, hermanos, una experiencia. Dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Entonces dice él: si los muertos no resucitan, dice una frase del Antiguo Testamento: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si no hay resurrección de los muertos, hermanos, no tiene sentido vivir una vida piadosa. Si no hay resurrección de entre los muertos, no tiene sentido vivir santa y piadosamente. No tiene sentido el amor. No tiene sentido que usted sea parte del pecado, porque de todas maneras va a morir como cualquiera. Pero, hermanos, usted y yo sabemos que habrá resurrección. Y por eso mismo, hermanos, nos santificamos. Y por eso mismo, hermanos, nos esforzamos por servir a Dios, porque va a haber resurrección de entre los muertos. Ahora, hermanos, todo aquel que se dice que es cristiano, pero vive lo que dice esta frase: comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, vivamos en rienda, gocemos, disfrutemos. Como si no hubiese haber un día en que vamos a mirarnos cara a cara con Dios. Si cuando yo me muera va a dejar de existir y ya no va a haber conciencia de mí, ¿qué sentido tiene entonces consagrarse a Dios? Pero sabemos que eso no es así, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que habrá resurrección entre los muertos, que la vida continúa en otra forma, en otra dimensión, y que tenemos que, hermanos, dar cuentas a Dios. Entonces no podemos vivir, hermanos, no podemos vivir ignorando, hermanos, que habrá resurrección entre los muertos. Y la predicación de la resurrección, la doctrina de la resurrección, debe de hacer mella en nosotros, en nuestro corazón, porque nos indica que, hermanos, es necesario que nosotros nos santifiquemos, que sirvamos a Dios. Luego el apóstol les da unos consejos prácticos a los hermanos en el 15, 33 y 34. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué les estaba enseñando aquí el apóstol, hermanos? Era: no le pongan oído a todas esas filosofías, a todas esas ideas. No importa de quién vengan, porque era lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Habían llegado otras personas a desanimarlos, a decirles: mira, no es cierto que habrá resurrección de entre los muertos. Entonces el apóstol nos dice: miren, no prestes tu oído a eso. No prestes tu oído a falsas doctrinas, a falsas enseñanzas. Y es por eso mismo, hermanos, que usted tiene que ser cuidadoso y cuidadosa de lo que creen, de lo que escuchan, de a quién escuchan. Yo sé que algunas veces, hermanos, bueno, en este tiempo está de moda escuchar a una persona, a un predicador, lo otro, y bien personas que no son fieles a ningún lado, son trotamundos de iglesias, ¿verdad? Otras iglesias, y escuchan enseñanzas de todas clases, y no porque un pastor quiera controlar lo que usted hace, lo que usted piensa, sino porque dañan, porque es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una enseñanza equivocada, hermanos, te puede afectar tu fe, como le ocurrió aquí a los corintios. Afectó la fe de ellos. Estaban creyendo: Cristo sí murió por mí, Cristo hizo esto, otro por mí, pero está en duda si resucitó.
Y ahora, cuando usted analiza esto, hermanos, de aspectos teológicos y profundos, si eso ocurre, entonces no hay perdón de pecados, no hay ninguna de estas otras bendiciones que vinieron por medio del Señor Jesucristo. Entonces, es algo práctico. Les dicen los corintios, no erren, no se equivoquen, no cometan ese grave error, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Miren, hermanos, si hay una cosa que yo noto en estos tiempos, hermanos, es de que los cristianos conocen la doctrina, aprenden la doctrina con mucho cariño, con mucho esfuerzo, empiezan a amar la palabra de Dios, pero después de un tiempo, hermanos, no les satisface ya la misma doctrina. Para ellos el aprender la palabra de Dios era algo nuevo, algo novedoso, pero deja de serlo. Les aburre ya la Biblia porque ya lo han leído, creen saberlo, creen entenderlo. Ya no se maravillan, ¿verdad?, con las mismas cosas que enseña la palabra de Dios. Se les hace repetitivo el asunto. Y cuando eso ocurre, hermanos, aquellos cristianos comienzan a buscar novedades, cosas nuevas. Y ponen su oído aquí, a este otro grupo acá, y a este otro grupo allá, porque están buscando cosas nuevas. Pero cometemos un grave error si hacemos eso, porque, hermanos, nuestro objetivo en la vida, hermanos, es adorar a Dios. Si usted, cuando usted viene al templo, viene con ese objetivo de adorar a su Señor, que para eso le llamó Cristo, por eso el Señor nos sacó donde vivíamos, hermanos, de la manera de ser, de la manera de vivir y de lo que nos esperaba. Cuando usted viene con esa mentalidad de adorar a Cristo, no se aburre en la iglesia, hermanos. No se cansa. La palabra de Dios no le enfada. El tema de la resurrección, aunque la haya oído 1000 veces, no lo cansa. Le agrada escucharlo. Le agrada que su fe sea reafirmada una y otra vez con la palabra de Dios. Pero tienen que tener ese objetivo en mente, el de adorar a Dios. Y, hermanos, es una luz roja que se prende. Ponga cuidado con lo que usted oye. Ponga cuidado con la información que llega a usted. Fíltrela. Lea lo que dice la palabra de Dios, compárelo. Analícelo. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos, dice, no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. Dice, velad debidamente. Primera de Corintios 35 al 38, hermanos, la confusión de cómo será la resurrección y de que no es, hermanos, una reencarnación o ¿cómo le llaman? Karma, no sé cómo le dicen, ¿verdad? Dice, pero tendrá alguno, dice, la duda, ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán los muertos? Porque lo analiza de manera humana y dice, bueno, pues hay algunos que murieron en alta mar y los devoraron los peces y todas las células de su cuerpo terminaron esparcidas por todo el mar. Habrá otros que los incineraron, que murieron en algún incendio, en alguna cosa. ¿Cómo se van a poder volver a unir todas? Es imposible. Habrá otros, hermanos, que murieron en accidentes de avión, en diferentes cosas. Y otros dirán, bueno, pues cuando se deposita el cuerpo en la tierra se hace polvo. ¿Con qué cuerpo van a volver? Es imposible. Y algunos cristianos, hermanos, algunos creyentes, piensan que el cuerpo este es nuestro cuerpo, no va a resucitar. Si no es este cuerpo, entonces no hay resurrección. Si el Señor le va a poner a usted otro cuerpo, diferente al que tiene ahorita, entonces no es resurrección. Pero, ¿cómo lo va a hacer Dios entonces? Muy sencillo, hermanos. ¿Cómo creó Dios la vida en esta tierra?
Pues solamente con su palabra, con el poder de su palabra. ¿O no tendrá el poder Dios para juntar las células de mi cuerpo si son esparcidas por el mundo entero, si me incineran? ¿No tiene poder Dios para unirlas todas, hermanos, y hacer de aquello un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado? Pero de alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Luego les contesta, y usa una expresión fuerte, ¿verdad? Le dice: necios, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo o de otro grano. Pero Dios le da cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Utiliza esa analogía, ¿verdad? Para que crezca un arbolito, un árbol frutal, hermanos, ¿qué tiene que hacer sembrar? Una semilla. Y luego esa semilla es transformada, y de la semilla esa, hermanos, sale un árbol de diferentes clases, ¿verdad? Frutal, simplemente de sombra, qué sé yo. Dice, así va a ser su cuerpo, va a ser sembrado. Y de ese cuerpo, no de otro cuerpo, de esa semilla, de ahí Dios va a hacer un nuevo cuerpo. Hemos vivido, hermanos, en una dimensión hasta ahora, y eso es mucho del problema por el cual algunas veces podemos atorarnos, por decir así, en creer sobre la resurrección. Vivimos en una dimensión, hermano, que se rige por lo que es materia. Y nosotros, hermanos, en nuestro mundo es todo lo que vemos, es todo lo que podemos sentir, materia. A la misma vez, hermanos, esa materia y las lógicas y las leyes que se desprenden del mundo en que vivimos, hermanos, nos impide ver que esto no es lo único que hay. Que hay, hermanos, el mundo espiritual. Y por espiritual no quiero decir que usted esté pensando solamente en ángeles o en demonios, sino que existe otro espacio, hermanos. El espacio donde existe Dios. Aquí también existe, pero donde mora Dios. Hermanos, y que no está regido por las leyes de la naturaleza en que vivimos usted y yo. Que no está, hermanos, regido por la materia en que nosotros vivimos. Dice entonces el apóstol: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, y otra carne es la de las bestias, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Hay cuerpos, ponga atención en esto, hermanos, en el 40 dice: hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra, hermanos, en esto que en un cuerpo que envejece, hermanos, en un cuerpo que muere, que se convierte en polvo, ¿verdad? Y el Señor, hermanos, nos va a resucitar de eso y nos dará un cuerpo nuevo, incorruptible, que jamás morirá, que no tendrá el problema de envejecer, ¿verdad? En el cual, hermanos, viviremos en ese espacio donde el tiempo no existe, no hay reloj. Así, entonces, hermanos, será ese nuevo cuerpo. Y los que han creído en Cristo Jesús tendrán ese nuevo cuerpo. Ese cuerpo transformado, ¿verdad? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahorita estamos en qué cuerpo, hermanos? Animal, ¿verdad?
No, que no le dé miedo, ahí dice animal. Cuerpo animal. Yo no soy animal. Dice el siguiente versículo, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, Cristo Jesús, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, de este espacio, hermanos, desde aquí. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, de la otra dimensión, de la cual no sabemos mucho, hermanos, más que lo que nos revela la palabra de Dios. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, y así como usted y yo hemos vivido, hermanos, en este cuerpo, en aquel tiempo, hermanos, cuando el Señor nos resucite, traeremos también la imagen de un cuerpo celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esto no puede entrar, este cuerpo así como está, sin ser transformado, no puede entrar a la gloria de Dios. He aquí, dice el apóstol, les digo el misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos estaremos en la tumba. Algunos, hermanos, estarán de pie y serán transformados, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, porque se tocarán la final trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, si usted está vivo en ese momento, será transformado. Ahí vamos a detener el estudio, hermanos. Hay más que dice el apóstol Pablo, pero, hermanos, quedémonos con eso en la mente. Se va a tocar la final trompeta. Cristo va a venir por su iglesia, y en ese día, en ese momento, hermanos, si usted está en pie todavía, su cuerpo, el cuerpo que tiene ahorita, va a ser transformado. Y si usted ya descansa en el polvo de la tierra, hermanos, Cristo, hermanos, unirá cada partícula de su cuerpo, cada célula que fue su cuerpo, la transformará y le dará el cuerpo celestial. Gloria a Dios por eso, hermanos. Una razón más, hermanos, para, según la pregunta de la escuela dominical, una razón más, hermanos, para que cuando los tiempos se vean difíciles y oscuros, nosotros estemos confiados en que Dios está trabajando para nuestro bien, para que nosotros también anhelemos ese día, hermanos, y nos preparemos para ese día. ¿Qué le pareciera a usted, hermanos, que se tocara la trompeta el día de hoy, en este momento? Que terminando el sermón se convierte el último gentil y Cristo nos lleve. Qué hermoso que lo encontró Cristo, nos halló el Señor sirviéndole, adorándolo. Pero imagínense que nos la pinteamos el domingo, o que nos agarra el Señor en el mal. No vamos a ir con el Señor, pero, hermanos, tal vez nos alejemos, como dice el apóstol, ¿verdad? Agacharnos, con vergüenza, ¿verdad? Que mejor el Señor nos encuentre, hermanos, santificando nuestra vida, consagrando nuestra vida y sirviéndole y adorándolo. Bien, hermanos, habrá resurrección y habrá el día en que Cristo vendrá por su iglesia. Eso lo puede usted, hermano, escribir y afirmar en el centro de su corazón y no dejar que nada lo mueva de eso. Y que esa verdad haga que usted viva su vida de acuerdo a la voluntad de Dios, porque vamos a encontrar con Él. Incline su rostro, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios, porque Él, hermanos, nos confirma su palabra, nos enseña su palabra. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y Creador de la tierra. Gracias, Señor, porque nos das esperanza, porque tu palabra, Señor, hace que nosotros vivamos confiadamente, Señor. Nos das la seguridad que necesitamos, Señor, para poder nosotros hacer frente a un mundo donde reinan las injusticias, Señor.
de un mundo donde hay violencia y hay dolor. Y tenemos la esperanza, Señor, de que todo aquello va a terminar un día. También, Señor, la esperanza de que viviremos sin temor, Señor, al fin, porque ya no habrá más fin después que tú vengas por nosotros, Señor. Ya las cosas, Señor, no serán temporales. También, Señor, porque ya no batallaremos con nuestra carne, con nuestros apetitos. Ya no tendremos esa lucha, Señor, porque este nuevo cuerpo que tú nos darás, Señor, no tiene problema, Señor, del pecado. Y porque el maligno, Señor, va a ser arrojado al lago de fuego. Y ya no va a atemorizar a nadie más, ni dañará a nadie más. Gracias, Señor, porque en ti tenemos victoria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga y si gustan quedarse a convivir, hermanos, quédense a convivir.